Señores estudiantes, sean todos bienvenidos. Es para mí un honor compartir una nueva clase con todos ustedes. Es muy importante dar a conocer que está dirigida a los estudiantes de 10º año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ecuador. La destreza con criterio de desempeño que deseamos alcanzar es la siguiente: interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. El tema que vamos a tratar es la novela. Vamos a conocer su definición, su origen, sus características, los tipos de novelas, los elementos esenciales de la novela, su estructura. Vamos a conocer las diferencias que existen entre novela y cuento y vamos a poner algunos ejemplos. A continuación, ustedes pueden ver un grupo de números. El trabajo que ustedes deben realizar es reemplazar estos números por letras del alfabeto. Van a ir formando palabras y en lo posterior se hará o se formará una frase. Esta frase la vamos a compartir al final de la clase. Vamos a ver ahora qué es la novela. He escogido algunos conceptos básicos como lo siguiente. La novela es un texto narrativo escrito en prosa. Se detalla los lugares, personajes, época y ambiente en que se desarrollan las acciones. Se puede incluir diferentes formas literarias. También podemos decir que dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias, no solamente lo que es la narrativa, sino también pueden aparecer poemas cortos o informes, lo que hace de la novela un escrito complejo y variado. Debemos decir también que la palabra novela proviene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Vamos a conocer un poco sobre el origen de la novela. El origen de la novela no es muy preciso. Sin embargo, se remonta a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso. Aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que en esta presenta. Sin embargo, la novela, tal y como se la conoce en la actualidad, se origina en el siglo XIV y coincide también con el surgimiento de la burguesía, ya que se habían aceptado en las ciudades y en los pueblos europeos. Es por eso que las primeras novelas estaban dirigidas a demostrar el apoyo o el rechazo a los ideales burgueses como es el progreso, el comercio o la riqueza. Un claro ejemplo de cómo las novelas ridiculizaban a los burgueses podemos apreciar en la obra Don Quijote de la Mancha. Debemos aclarar también que al principio estas novelas estaban escritas en verso. Posteriormente quedó establecida la prosa. Podemos decir también que predominaban los relatos o las historias de caballeros, de raptos, de naufragios, de milagros, etc. Posteriormente, los relatos aumentaron en su extensión y empezaron también a incluir lo que es el humor y el erotismo. Vamos a saber las características de la novela. Las características de las novelas son crear su propio mundo narrativo. Toda novela es ficción, aunque siempre tiene o está alimentada de la realidad. Se opone a la historia, maneja varias historias simultáneamente, tiene varios personajes y también se puede decir que estos personajes son descritos en forma psicológica y física. Y muchas de las ocasiones se combina la narración con el diálogo. Vamos a ver los diferentes tipos de novela. Tenemos primero el género de caballería.
narra aventuras fantásticas de un caballero que recorre lugares exóticos y vive experiencias fantásticas para merecer el amor de una dama idealizada. Por ejemplo, Amadis de Gaula. Tenemos la novela pastoril. Relata enamoramientos de elegantes y refinados pastores en medio de paisajes idealizados. Por ejemplo, Los 7 libros de Diana de Jorge Montemayor. La novela morisca narra amores idealizados entre personajes moros y cristianos en la época de la Reconquista. Presentan siempre un final feliz. Por ejemplo, la historia del Abencerraje y de la hermosa Garifa. La novela bizantina es una novela de viajes llenos de incidencias y aventuras en las que se enmarcan amores idealizados entre jóvenes. Por ejemplo, Persiles y Segismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Y tenemos también la novela picaresca. Presenta la autobiografía de un pícaro que vive diversas peripecias al servicio de varios amores. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes. Vamos a conocer ahora los elementos de la novela. Están compuestos por, primero, los personajes. Son los sujetos de la acción dentro de la novela. Estos pueden ser un personaje principal, unos personajes secundarios, también unos personajes incidentales y personajes ambientales. El espacio es el lugar o lugares donde suceden las acciones que realizan los personajes. El tiempo está relacionado en el presente, pasado o futuro. Depende del momento en que ocurren las acciones. Relaciones espaciotemporales. Son los lugares donde se corresponden el tiempo en el que suscitan los hechos. Tenemos también un narrador que a veces está dentro de la obra como personaje principal o también es el que narra la obra que está fuera del contenido de la obra o también como un tercer narrador. También tenemos el ambiente, que es un conjunto de circunstancias y relaciones que envuelven la acción de los personajes. Vamos a conocer un poco sobre su estructura. Como toda narración o como todo escrito, consta de una introducción, de un nudo y de un desenlace. Dentro de la introducción se presenta a los personajes, se presenta la problemática y también el modo narrativo. Dentro del nudo tenemos ya el desarrollo de la obra mismo, pues en donde va desarrollando el problema que se ha suscitado. Y por último tenemos el desenlace, que es la resolución del problema. Vamos a conocer a continuación las diferencias entre cuento y novela. Vamos a ver el primer punto. En el cuento es una narración más breve. En cambio, en la novela es más extenso. En el cuento los hechos son relevantes, precisos. En cambio, en la novela existe una descripción y un diálogo muy abundante. En el cuento todo gira alrededor de los hechos o acciones que los personajes han suscitado, lo que deriva en una mayor intensidad narrativa. En cambio, en la novela se produce y se desarrolla la trama de forma narrativa. En el cuento se muestra una parte de la realidad con una secuencia concreta. En la novela se crea un pequeño microcosmos donde se mueven los personajes, donde actúan, donde se relacionan entre sí y también reaccionan ante distintas situaciones. Y también podemos decir que en el cuento los personajes se dibujan con pequeñas pinceladas sin producir o sin profundizar en su psicología. En cambio, en la novela los personajes poseen una mayor profundidad psicológica y no muy física alrededor de cada uno de los personajes.
Vamos a poner algunos ejemplos de grandes novelas ecuatorianas y de grandes autores de la novela ecuatoriana. Por ejemplo, tenemos A la costa de Luis A. Martínez en el año de 1904. Tenemos la gran novela Huasipungo de Jorge Icaza en 1934. También podemos hablar sobre Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara y sobre Polvo y cenizas de Eliezer Cárdenas. Estas novelas han tenido mucho de qué hablar en la literatura ecuatoriana porque han estado basado mucho de ellas de hechos reales, de hechos históricos. Pues ha sido un placer para mí darles a conocer este tema sobre la novela. Espero que les haya quedado como una gran información y también espero que haya una próxima oportunidad. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente día.